Continuando con la exposición de cómo poder realizar una auditoría de sistema de datos, de base de datos, continuaremos mencionando lo que son los objetivos de control en el ciclo de vida de una base de datos. Inicialmente el estudio de una base de datos pues en relación al objetivo del control del ciclo de vida tenemos los siguientes: estudio previo y plan de trabajo, concepción de base de datos y selección del equipo, diseño y carga, explotación y mantenimiento, así como revisión post implantación. Dentro de lo que son estos objetivos, el aspecto importante deriva de que se protege la base de datos. Como ya habíamos mencionado anteriormente, va adherido a lo que es la técnica de control, ¿verdad? Que van a ser los rangos y personal autorizado que puede hacer uso adecuado de una base de datos. Derivado de ello, antes de entrar a lo que son los objetivos de control, podríamos mencionar un aspecto muy importante, como lo es lo que son las pruebas de cumplimiento. Las pruebas de cumplimiento, si estas pruebas detectan inconsistencias en los controles, o bien si los controles pues no existen, se pasa a diseñar otro tipo de pruebas, denominadas lo que son las pruebas sustantivas, que estas van a permitir dimensionar el impacto de esas deficiencias. Si tenemos la técnica en cuanto a los tipos y privilegios o perfiles, la idea es determinar las inconsistencias y dar cumplimiento al mismo. Lo que son la prueba sustantiva: comprobar si la información ha sido corrompida comparándola con otra fuente o revisando los documentos de entrada de datos y las transacciones que se han ejecutado. Una vez valorados los resultados de las pruebas, se obtienen unas conclusiones que serán comentadas a discutir con los responsables directos de las áreas afectadas, con la finalidad de corroborar los resultados. Por último, el auditor deberá emitir una serie de comentarios donde se describa la situación, el riesgo existente y la deficiencia a solucionar. Y en su caso, pues sugerirá alguna posible solución. Como resultado de la auditoría, se presentará al final un informe final en el que se expongan las conclusiones más importantes a las que se ha llegado, así como el alcance que se ha tenido de la auditoría. Esta será la técnica a utilizar para auditar el entorno general de un sistema de base de datos, tanto en su desarrollo como durante su explotación. Entramos en sí a lo que es la fase inicial para elaborar una auditoría de datos, y esta es el estudio previo y un plan de trabajo. En esta primera fase es muy importante elaborar un estudio tecnológico de viabilidad, en el cual se contemplen distintas alternativas para alcanzar los objetivos del proyecto, acompañados de un análisis de costo-beneficio para cada una de las opciones. Como toda implementación, inicialmente, y es obvio, se requiere
contemplar varias opciones o alternativas que conlleven a la obtención de los objetivos deseados del presente proyecto. Otro aspecto muy importante a mencionar antes de entrar a lo que es el diseño y carga, podemos mencionar de que el auditor debe dar el debido seguimiento en cuanto a la dirección de viabilidad del proyecto puesto en marcha, y que por el contrario pues no exista la voluntad de continuar con el mismo. Otro aspecto importante en mencionar sería la aprobación de la estructura orgánica, no solo del proyecto en particular, sino también de la unidad que tendrá la responsabilidad de la gestión y control de una base de datos. Respecto a este tema, es importante también mencionar dos objetivos importantes y que deben de ser tomados en cuenta para efectuar una auditoría de base de datos, como serían: primero, deben de asignarse responsabilidades para la planificación y organización, así como el control de los activos de la base de datos. Y como segundo objetivo, deben asignarse las responsabilidades de la administración de una base de datos, es decir, el administrador de la base de datos, sin descuidar uno de los aspectos más importantes, como lo son la separación de funciones, con el objeto pues de no caer en una segregación de funciones. El siguiente tema sería lo que es, o como segunda opción, sería lo que es el diseño y carga. En esta fase se llevarán a cabo los diseños lógico y físico de la base de datos. Una vez diseñada la base de datos, se procederá a su carga, ya sea migrando los datos con un soporte magnético o introduciéndolo manualmente. Es importante que la dirección del Departamento de Informática, los usuarios e incluso en algunas ocasiones la alta dirección aprueben el diseño de los datos, al igual que el de las aplicaciones. Una vez diseñada la base de datos, se procede a su carga, ya sea migrando datos de un soporte magnético o introduciéndolos, como les comentaba anteriormente, manualmente, ¿verdad? Estas migraciones o conversiones de sistemas, como el paso de un sistema de un archivo a otro en una base de datos o de un tipo de sistema de gestión de base de datos jerárquico, entrañan un riesgo muy importante, por lo que deberá estar claramente planificado para evitar pérdida de la información y la transmisión al nuevo sistema de datos erróneos. También deberán realizar pruebas en paralelo, verificando pues que la decisión real de dar por terminada la prueba en paralelo se atendía a los criterios establecidos por la dirección, ¿verdad? Y que se haya aplicado pues un control estricto de la corrección de errores detectados en esa fase. Y en cuanto a lo que se refiere a lo que es la entrada manual de datos, hay que establecer un conjunto de controles que aseguren la integridad de los mismos. A este respecto, pues cabe mencionar de que las declaraciones escritas de procedimientos de la organización referentes a la entrega de datos mismos que van a ser procesados, debe asegurarse de que los datos se autoricen, recopilen, se transmitan
y se compruebe su integridad de forma apropiada. Por último, también es aconsejable que los procedimientos y el diseño de los documentos fuentes minimice los errores, ¿verdad? Y las omisiones, así como el establecimiento de los procedimientos de autorización de datos. Entramos al próximo tema, denominado lo que es la revisión post-implantación. Este es el segundo tema, o el segundo aspecto importante a tomar en cuenta para efectuar una revisión o una auditoría de la base de datos. Aunque en bastantes organizaciones no se lleva a cabo por falta de tiempo y de recursos, se debería pues establecer el desarrollo de un plan para efectuar una revisión post-implantación de todo el sistema nuevo o modificado, con la finalidad pues de evaluar si se han logrado los resultados esperados. En este sentido, les hemos dado algunos puntos significativos de lo que verdaderamente representa efectuar una auditoría de base de datos, que es muy importante, derivado que el auditor, tanto el auditor como los directivos y la alta gerencia de cualquier compañía desean efectuar una auditoría partiendo de una base de datos. Y queremos pues al final de que es importante tener en cuenta y tomar de conocimiento de que lo importante que representa para una compañía efectuar ese tipo de revisiones. Con esto estamos concluyendo la segunda parte de lo que es nuestra exposición. A continuación les voy a dejar con el compañero Carlos González, que él les va a continuar con el tema. Muchas gracias.